Bienvenidos a este emocionante video en el que hablaremos cómo murió el profeta Isaías. El profeta Isaías nació aproximadamente en el año 765 a.C., en Jerusalén. Él fue uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. El ministerio del profeta Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Uzías, Jonatán, Acaz, Ezequías y Manasés. Él profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Escribió el libro bíblico que lleva su nombre. Hoy estaremos hablando sobre la muerte del profeta Isaías. Pero antes de sumergirnos en este tema, te invito a que le des me gusta a este video. Así nos ayudas a seguir creando más contenido como este, y tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Empezamos. El profeta Isaías fue uno de los hombres más usados por Dios en el Antiguo Testamento. El ministerio de este gran hombre de Dios se dio en un tiempo donde Israel había caído en una terrible apostasía en contra de Dios. En el capítulo 1 de Isaías, el profeta tuvo una visión en donde la exhortación de Dios al pueblo de Israel nos describe las muchas abominaciones que estos hicieron. Leamos lo que dice el texto bíblico: Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié ellos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Era tanta la maldad en Israel que se les comparaba con Sodoma y Gomorra. Los pecados de estos hombres eran la falta de compasión y empatía por su prójimo. Por eso, Jehová les dijo que la multitud de sus sacrificios no servían, ya que él estaba hastiado de esos sacrificios. Jehová demandaba de ellos el bien hacia su prójimo, que buscaran el juicio, que restituyeran. Si de algo no podían acusar a Isaías, era de hablar cosas infames, porque sus profecías siempre se cumplían. Las mismas abarcaron un rango muy amplio, ya que habló de muchas cosas que pasarían con Jesús mucho antes de que estos sucesos en el Mesías acontecieran. Además, por algunos, el evangelista entre los profetas. La misión principal de Isaías fue la de profetizar, exhortar y amonestar lo que estaba mal hecho en su época. A pesar de tener una vida fructífera y un ministerio al punto de hacer muchos discípulos y formar una escuela de profetas, Isaías fue muy atacado desde las esferas del poder. Inspirado por Dios, criticaba duramente las decisiones del rey. Isaías quería prevenir las tragedias que acontecerían al pueblo israelita, ya que desde el poder se fraguaban alianzas con pueblos vecinos. Esto Jehová no aprobaba. Él quería que ellos buscaran primero su rostro, pero ellos se negaban a escuchar lo que el profeta Isaías les decía. Es por eso que el rey Manasés empezó a perseguir al profeta Isaías, ya que no le convenía lo que él hablaba. Según el libro de Isaías, narra que el rey Manasés abandonó el servicio del Dios de su padre, y sirvió a Satanás y a sus ángeles poderosos. Manasés desvió su corazón para servir a Belial, ya que este era el ángel de la anarquía que gobierna este mundo, cuyo nombre es Mantabushus. Se deleitó en Jerusalén a causa de Manasés y lo fortaleció en apostatización. A consecuencia de esto, aumentó la brujería, la magia, la adivinación, la auguración, la fornicación y el adulterio. También se dio una persecución a los justos por Manasés. Según la tradición judía antigua, el malvado rey Manasés
ordenó que ejecutaran a Isaías, aferrándolo en pedazos. Para provocar dicha sentencia de muerte, un falso profeta acusó a Isaías en estos términos: ha llamado a Jerusalén Sodoma, ha declarado que los príncipes de Judá son el pueblo de Gomorra. Es por esta razón que se le dio una muerte extremadamente dolorosa. El apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, hace mención a la trágica muerte del profeta Isaías. En el capítulo 11, versículo 37 de Hebreos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles fueron apresados y aserrados. El apóstol Pablo, en este versículo, está recordando los calvarios que atravesaron los profetas de Dios y las trágicas muertes que tuvieron. Aquí, en este versículo, aparece la palabra cerrados. Esta palabra hace alusión específicamente a la muerte del profeta Isaías. Según el libro Ascensión de Isaías, dice que los falsos profetas se reían mientras Isaías era cerrado, pero Isaías no lloró ni gritó, sino que hablaba por su boca el Espíritu Santo hasta que fue partido en dos. Israel siempre se caracterizó por matar a los profetas que eran enviados por Dios. Por eso es que Jesús se refirió de la siguiente manera en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas? Si de algo no podían acusar a Isaías, era de hablar cosas infames, porque sus profecías siempre se cumplían. Las mismas abarcaron un rango muy amplio, ya que habló de muchas cosas que pasarían con Jesús mucho antes de que estos sucesos en el Mesías acontecieran. Además, por algunos, el evangelista entre los profetas. La misión principal de Isaías fue la de profetizar, exhortar y amonestar lo que estaba mal hecho en su época. A pesar de tener una vida fructífera y un ministerio al punto de hacer muchos discípulos y formar una escuela de profetas, Isaías fue muy atacado desde las esferas del poder. Inspirado por Dios, criticaba duramente las decisiones del rey. Isaías quería prevenir las tragedias que acontecerían al pueblo israelita, ya que desde el poder se fraguaban alianzas con pueblos vecinos. Esto Jehová no aprobaba. Él quería que ellos buscaran primero su rostro, pero ellos se negaban a escuchar lo que el profeta Isaías les decía. Es por eso que el rey Manasés empezó a perseguir al profeta Isaías, ya que no le convenía lo que él hablaba. Según el libro de Isaías, narra que el rey Manasés abandonó el servicio del Dios de su padre y sirvió a Satanás y a sus ángeles poderosos. Manasés desvió su corazón para servir a Belial, ya que este era el ángel de la anarquía que gobierna este mundo, cuyo nombre es Mantabushus. Se deleitó en Jerusalén a causa de Manasés y lo fortaleció en apostatización. A consecuencia de esto, aumentó la brujería, la magia, la adivinación, la auguración, la fornicación y el adulterio. También se dio una persecución a los justos por Manasés. Según la tradición judía antigua, el malvado rey Manasés ordenó que ejecutaran a Isaías, aferrándolo en pedazos. Para provocar dicha sentencia de muerte, un falso profeta acusó a Isaías en estos términos: ha llamado a Jerusalén Sodoma, ha declarado que los príncipes de Judá son el pueblo de Gomorra. Es por esta razón que se le dio una muerte extremadamente dolorosa. El apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, hace mención a la trágica muerte del profeta Isaías. En el capítulo 11, versículo 37 de Hebreos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles fueron apresados y aserrados. El apóstol Pablo, en este versículo, está recordando los calvarios que atravesaron los profetas de Dios y las trágicas muertes que tuvieron. Aquí, en este versículo, aparece la palabra cerrados. Esta palabra hace alusión específicamente a la muerte del profeta Isaías. Según el libro Ascensión de Isaías, dice que los falsos profetas se reían mientras Isaías era cerrado, pero Isaías no lloró ni gritó, sino que hablaba por su boca el Espíritu Santo
hasta que fue partido en dos. Israel siempre se caracterizó por matar a los profetas que eran enviados por Dios. Por eso es que Jesús se refirió de la siguiente manera en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas? Bien, de esta manera alcanzamos la conclusión de este video. La realidad es que fue un fallecimiento sumamente triste. Los individuos devotos en épocas pasadas eran intensamente hostigados y frecuentemente padecían diversos castigos, evidenciando que eran flagelados, encarcelados, lapidados, y en el caso del profeta Isaías, experimentó ser dividido por la mitad. Coméntame qué piensas acerca de este asunto. ¿Puedes visualizarte en la posición del profeta Isaías? ¿Habrías aceptado ese deceso o habrías renegado de tu fe en Dios? Personalmente, me despido y nos encontramos en un próximo video.